ir experimentando cómo pueden realizar cada vez mejor esas narrativas. También los muchachos han hecho algunas guías de observación, algunos acercamientos, y concretamente en este segundo semestre ya los acercamientos son a los contextos escolares y a la cuestión de ir analizando la práctica. Como ustedes saben, en este semestre pues inician con revisar el aprendizaje de las matemáticas, lo del lenguaje. Entonces nosotros tratamos de vincularnos con estos cursos y de apoyarlos, y la idea es que estas observaciones se puedan realizar en educación inicial o preescolar, que es en lo que ustedes están enfocando los cursos este semestre. Sí, maestra. Sí, también. Me voy a alejar un poquito a ver si no se oye tan viciado, y también pues sí, vamos a concentrarnos en el trabajo. Ya sé que todos tienen como la expectativa de presentar sus cursos o de ver lo que les falta, pero si vamos escuchando a los otros cursos, yo creo que nos va a hacer mucho sentido, porque ustedes van a encontrar con más facilidad cómo nos vinculamos, sobre todo porque esta línea de acercamiento a la práctica es la que nos posibilita eso, que pongan los muchachos en práctica o que puedan ver los procesos que llevan los niños, en este caso en el aprendizaje de las matemáticas, en la cuestión del lenguaje, o a lo mejor en lo de ética, sociedad y naturaleza, o vean cómo se da el desarrollo en los niños, cómo pueden intervenir las neurociencias o todos los elementos teóricos que ustedes brindan desde otros cursos. Gracias. Bien, ¿cuál es el propósito del curso? Construir saberes y conocimientos pedagógicos, disciplinares y didácticos mediante la investigación educativa para caracterizar los contextos escolares y analizar la práctica docente en educación especial. La línea de acercamiento, aparte de permitirnos el contacto con la realidad, siempre va a estar permeada o se va a estar apoyando en algunas cuestiones de investigación, porque la idea es eso, que los jóvenes pues cada vez tengan más elementos que les permitan, cuando lleguen a los últimos grados de su carrera, tener elementos para poder desarrollar la investigación, ¿sí? Van poco a poco avanzando, y la situación es esa, que puedan ellos contar con esos elementos. En cuanto a las observaciones, va a haber 2 periodos de 5 días cada semana, y uno, como ya les decía, preferentemente solicitamos que sea a educación inicial y preescolar. Uno será que puedan entrar al aula, y otro será sobre el contexto. Queremos que ellos sepan en este semestre hacer un diagnóstico del contexto, para que cuando vayan al siguiente semestre ya estén habilitados en hacer los diagnósticos y no se tarden tanto en hacerlo, sino puedan ya pasar a la siguiente fase, que es su primera práctica en el tercer semestre. Bien, tenemos 2 unidades de aprendizaje. En la primera unidad la llamamos la práctica docente y los contextos escolares, la construcción de saberes desde la narrativa y la investigación. Y el propósito es analizar la práctica y el saber docente a través de la caracterización e identificación de los contextos escolares, la reflexión de narrativas y los instrumentos de la investigación para comprender y explicar el actuar del docente en educación especial. Tienen que centrarse pues también en lo que va a ser un maestro de educación especial, tanto para ellos ir tomando cierta identidad como para las funciones que realiza el maestro. Y los contenidos son los contextos en los que se desarrolla la práctica docente, espacios de análisis y reflexión, la organización institucional y su trascendencia en el quehacer pedagógico, y ahí tenemos algunos subtemas que son cultura, política y economía, normas y costumbres,
formas de gestión y de organización institucional, cómo opera en una USAER, en una UDI o en un CAM, o incluso puede ser algún otro servicio, pero estos son como los más generales, los que podemos encontrar en todos los estados. Sabemos que también hay estados que cuentan con algunos otros servicios, como pueden ser CAPEP o otro tipo, pero básicamente creo que lo que más predomina pues son estos tres que anotamos ahí. Y el cuarto subtema es la vinculación y participación comunitaria entre las instituciones sociales y los padres de familia. Y el tercer tema es sistematización de la experiencia formativa desde la narrativa y los instrumentos de investigación. Es decir, ellos tienen que dar cuenta de estas observaciones a través de las narrativas. Bien, en cuanto a las evidencias de evaluación, que estamos cuidando el porcentaje por lo que platicamos ayer de que la evidencia integradora sería el 50%, para nosotros cada unidad tendría el 25%, aunque también hay una evidencia final. Ahorita les comento cómo va a ser. Pero estos serían los instrumentos que realizan nuevamente los instrumentos para caracterización de los contextos, que pueden ser entrevistas, encuestas, registros de evaluación o diarios, entre otros. Y la narrativa del primer acercamiento, donde ellos ya nos informan cómo fue este acercamiento. Ahora la unidad 2 de aprendizaje lleva por nombre problematizar, reflexionar y aprender de la práctica docente, un camino desde la sistematización y la investigación. Miren, aquí lo que van haciendo los muchachos es no perder lo que ya observaron, sino más bien ir profundizando, ir retomando, ir como teniendo una información cada vez más global que les permita realizar mejores narrativas. Y el propósito de la unidad de aprendizaje es identificar las situaciones y los elementos de la práctica docente que generan tensiones en su desarrollo e investigar diversas teorías y metodologías que coadyuven a su interpretación y comprensión. Y los contenidos son la escuela y el aula, la problematización de las tensiones en las situaciones educativas, las narrativas desde la observación del contexto del aula, los instrumentos de la investigación para la comprensión y explicación de la realidad educativa, la sistematización de la práctica para dar respuesta a las tensiones derivadas de las interacciones de los contextos. Es decir, que ellos comprendan que el aula no está separada del contexto, lo separamos pues para su estudio, pero finalmente obviamente la interacción va a estar continua, ¿no? Con la realidad que viven los niños o el maestro en el aula como reflejo de lo que está pues alrededor, ¿no? Y otro tema, son los desafíos de la práctica cotidiana, identificación de incidentes críticos y la construcción del saber desde el actuar docente. Y tiene también 4 subtemas que son interacciones entre maestros y alumnos, metodologías y procesos de enseñanza y de aprendizaje, apoyos y recursos didácticos en el aula para favorecer la inclusión, organización del tiempo y del espacio en el aula. Y otro subtema es el saber docente, los significados asignados y acciones de intervención y el sujeto en formación y su saber disciplinar en la búsqueda de la identidad docente. Y también tenemos las evidencias de aprendizaje, que igual ambas unidades tienen el 25%, son algunos otros instrumentos de investigación y la narrativa del segundo acercamiento. Acuérdense que estos instrumentos también se construyen en conjunto y es que todos los cursos brindan elementos de lo que requieren que se observe. No es solamente que los maestros de análisis de la práctica seamos quien les damos o con quien se genera todo el instrumento. Realmente se genera con los insumos de todos los cursos. Ahora, la evidencia integradora, que en este caso puede ser también la evidencia integradora del semestre, o
si por algo no es posible, dependiendo de la academia o de las condiciones del grupo o de la institución, pues sería la evidencia integradora de nuestro curso, que en nuestro caso nosotros propusimos un relato digital, que lo vemos como un video corto donde ellos puedan sintetizar todas las otras dos narrativas, que puedan dar cuenta de esas evidencias tanto de los contextos como de la práctica que pudieron observar, y que vayan relacionando todas estas imágenes o las imágenes que sean como más impresionantes o destacadas para ellos con las situaciones que a ellos les llamaron la atención, ¿no? En base a los temas que ya vimos, a lo mejor esa relación, por ejemplo, entre alumnos y maestros, o esas tensiones escolares, o esas posibilidades de aprendizaje, sobre todo, repito, pues en los cursos que llevan, que sería lenguaje, matemáticas, naturaleza. O puede ser también un ensayo, un documento donde integren tanto las narrativas como algunos de los saberes que se van produciendo en los cursos. Esto ya sería como también a elección del maestro, que incluso pudiera proponer otra evidencia que sea ese 50%. Nosotros creemos que de momento es muy bueno la evidencia digital, porque así ellos retoman lo de las tecnologías, se van también un poco empapando de hacer este tipo de evidencia, bueno, de relatoría digital, y pueden conjuntar varios aspectos. Pero también fíjense, decimos un video corto, eso también nosotros pensamos sustentarlo con una rúbrica, porque al ser un video corto podrían írseles algunas cosas, podrían escapárseles algunas situaciones. Entonces ellos tienen que tener la habilidad para mostrarnos todo esto que observaron de forma sintética pero clara. Creo que los muchachos ahora son muy hábiles para hacer videos, pero tienen también que aprender a enfocar qué cosas de la práctica y qué cosas del contexto es necesario destacar o son importantes destacar, y por eso están los temas, ¿no? Para que nos vayan guiando. Bueno, faltaría un aspecto que aquí ya no lo tengo en la presentación, pero es la bibliografía, que es algo de lo que hemos insistido mucho. En el equipo, entre todos, logramos tener un acervo bibliográfico muy amplio, porque varios maestros del equipo nos proporcionaron materiales. Sin embargo, tampoco son todos los libros que quisiéramos. Hay una lista de libros que sí se pueden adquirir, pero tienen un costo elevado, que nosotros dijimos hacerle llegar al doctor Julio, porque pues necesitamos pues que ellos compren o se comprometan. Es decir, sí tenemos ya la bibliografía para que ustedes puedan poner en práctica el curso, pero no nos queremos quedar solo con eso. Si es posible que se dé más bibliografía, pues nosotros también la estamos proponiendo, y no la queremos proponer como bibliografía complementaria, porque nadie le hace caso a lo complementario, o de Jesús no se va a comprometer a comprarla. Más bien es como una lista de bibliografía que toda la línea de práctica requiere, que además no se va a usar solamente en este semestre. Hay libros que podemos ver un capítulo en un semestre, otro capítulo en otro. De hecho, es necesario que lo hagamos, porque tiene que haber continuidad en la visión de autores, y que ellos puedan conocer una perspectiva completa de lo que es un libro, no nada más como en algún momento nos pasó, que separatas y separatas o pequeños documentos. Y también obviamente que semestre con semestre se va requiriendo que los muchachos profundicen o tengan una visión más amplia. Entonces, afortunadamente, en cuanto a narrativas, hay ahora una bibliografía muy interesante, muy importante. Alguna está disponible en línea, pero otra sí es necesario que se compre. Y bueno, esto sería lo del curso. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más, o alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Las preguntas y enseguida.
mí me surgió una duda, miren, justamente ahí en los contenidos, en la parte donde dice cultura política y economía, ese aspecto, me quedo pensando, a ver, yo voy a coordinar con mis muchachos, y qué estaría pidiendo que recuperaran en esa parte muy concretamente. Digo, en la parte de la cultura, bueno, pues sí, la cultura de la escuela, sí, la misma política, pero en la parte de la economía, ¿qué recuperaría? ¿Qué esperaría recuperar? ¿Se refiere al contexto y a la situación económica del contexto o se refiere a qué? ¿A eso? ¿Sí? El planteamiento que hace usted resulta interesante porque esta cuestión cultural, esta cuestión política y lo económico está en codependencia de cada contexto educativo. Si hablamos de las cuestiones culturales, sin lugar a dudas que el estudiante tendrá que ir visualizando cómo en esta fase o en este periodo de observación tendrá que visualizar estas categorías de observación y con qué instrumento. Aquí lo más relevante es que es el estudiante el que tiene que visualizarlo y planificar cómo hacer esta fase de observación. Sin lugar a dudas que meterse en las cuestiones culturales es muy amplio. De ahí que la maestra Pilar mencionaba que como evidencia integradora se habla de un 25 y 25%. ¿Por qué? Porque en ambas fases está el diseño de instrumentos. Quizás el instrumento que apliqué en esta primera fase lo puedo seguir aplicando, pero no puede ser en las mismas condiciones. Tiene que reestructurarse, dado que el estudiante ya hizo en esta fase de inmersión a estos contextos, como bien señalaba la doctora Pilar. Es interesante porque el estudiante entonces va determinando qué observó y qué puede a futuro ir observando. En las cuestiones económicas no es nada más la situación que prevalece en materia económica. Toca a la gestión escolar y a la gestión tocan desde la escuela y desde esa misma gestión realizar. Y entonces ahí me clarifica totalmente. Me quedaba sí la duda cuando veo economía, pero cuando usted me lo explica así, yo digo, yo sé por supuesto, y coincido y digo, tiene toda la importancia, sí, como de visualizar esa parte. Entonces, bueno, nada más me quedo ahí como en esa observación, si no será necesario como puntualizar que eso se enmarca como en la gestión y no dejarlo así abierto a la economía, ya que la concepción de economía del maestro es esta y entonces cuando hablo de gestión pues está enmarcado en el terreno escolar, ¿sí? Esa sería mi sugerencia, porque me brincó y porque igual no sabía a qué se refería. Gracias. Sí, buenos días a todos. En la situación de evaluación, maestra, a mí me sigue quedando la duda porque ustedes nos hablan de una evidencia integradora con el 50% y entonces esto estoy entendiendo que esto daría el 100% de la evaluación del semestre, ¿no? Entonces, se supone que esta evidencia integradora, que todavía para mí también me queda la duda si va a ser evidencia o va a ser un proyecto integrador, donde este 50% tiene que estar integrado, valga la redundancia, los contenidos y saberes de los alumnos de todo el semestre. Y yo aquí estoy entendiendo que esta evidencia integradora está específicamente en relación a su asignatura. Entonces ya no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O vamos a hacer un proyecto integrador donde queden los contenidos de todo el semestre, o vamos a hacer una evidencia integradora por asignatura. Allá están las maestras. ¿O quiere usted? Bueno, a ver, el maestro y enseguida va para allá. En ese mismo asunto,
estoy viendo que pues dejarlo como nada más relato digital o ensayo son las vías de explicación. Creo que para mí, como habíamos hablado ayer, platicado, hace falta como, no sé, ¿no? Porque desconozco lo que va a pasar en el futuro, pero aquí sería el tema de investigación, ¿no? Explicarlo, narrarlo, o sea, que se ubique el tema de investigación y que se utilice el relato digital o el ensayo, que serían las pistas donde poner ese tema, porque si lo dejamos nada más en estas dos cuestiones, estas dos sugerencias, surgen muchas dudas, ¿no? Porque habría que ver, bueno, si estamos sistematizando una investigación, ayer medio atrevidamente dijimos que teníamos que navegar por el plano de la etnografía, entonces es muy importante que entonces que se suscite el tema, ¿no? ¿Qué tema? Los temas. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo creo que aquí tendríamos que delimitar bien los términos y los conceptos que estamos manejando para no entrar en esta confusión. Yo creo que la evidencia integradora estamos hablando de ese cumplimiento, pues, del logro del propósito del curso. Se aplica así como lo puse en el ejemplo, pues ese 50% es una evidencia integradora de lo que se logró en ese curso. No podemos hablar, como lo entendí que lo ha estado explicando el doctor Leiva, no podemos hablar de un proyecto integrador de curso porque no se trata de integrar contenidos, pues. Si vamos a trabajar un proyecto, es un proyecto didáctico del curso, eso sí, pero si estamos hablando de proyecto integrador, es cuando ya varios cursos, varios maestros nos estamos como conjuntando para buscar cómo va a ser nuestro proyecto, ¿no? Ya sé, hemos dicho varios ejemplos, como la revista, que en sí la revista es parte del proyecto, pero viene también lo que es la exposición de esa misma, pues. Todo eso y todo lo que hagamos, cada quien en su curso formará parte de ese proyecto integrador, pero en el curso yo voy a hablar de un proyecto prodidáctico, pues. No es integrar contenidos o integrar, eso sería interdisciplinariedad, pues, si queremos. Pero entonces, para poder definir, cuando hablamos de proyecto integrador, viene siendo cuando varios maestros. Pero si yo voy a hacer un proyecto didáctico, pues voy a hacer proyecto de mi curso y voy a hablar de ese 50% de la evidencia integradora. Nada más, para no confundirnos, pues. Sí, claro, gracias. Sí, en relación a lo del proyecto integrador y la evidencia integradora, nuestro propósito fue como facilitar un poquito el trabajo que veíamos que de pronto se hace complejo cuando queremos integrar en un proyecto integrador los resultados de todos los cursos. Entonces, como lo mencionó la maestra Pilar, es una propuesta que nosotros, como viendo un poquito más allá, quisimos como decir, este curso tiene el plus de que les decimos o que les damos la opción de que a través de este medio se haga la conjunción de todos los cursos. Pero es solamente eso, una propuesta, ¿sí? Que puede quedar como una evidencia integradora interna, o sea, solamente del curso de práctica, o en algún momento, si entre todos estamos de acuerdo, se pudiera extender a hacer un proyecto integrador. Esa fue como la motivación al interior del equipo. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, la propuesta que están dando las compañeras es eso, es una propuesta. Nosotros, por ejemplo, cuando presentemos la materia de neurociencias, estamos proponiendo un estudio de caso. Pero no quiere decir con esto que cada materia, ¿sí?, tenga que hacer necesariamente esa propuesta, porque entonces ya serían trabajos finales de materia. No una situación integradora
Y hay que entender el concepto integrador es que se integre en todas las materias del semestre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo escuchando y viendo lo que presentan las maestras, digo, en mi materia, en lugar de una presentación de caso, me uno con ellas, ¿no?, al video, pero entonces yo tengo que hacer una serie de cuestionamientos desde el principio con mis alumnos que vayan teniendo la fineza de ir respondiendo día a día lo que en mi materia de neurociencias necesito que investiguen para que presenten ese video. No sé si quede más claro de esta manera. Ahorita todos los que vamos bueno, no sé si todos, pero al menos mi materia sí trae una propuesta de una situación integradora, pero es una propuesta, no quiere decir que sea esa. Ayer teníamos a bien decir que la propuesta integradora se plantea en el colegiado al inicio y todas las materias de ese semestre tenemos que considerarlo a la hora que se hace el cuadro, ¿no?, de la materia, y decir, a ver, muchachos, al final se va a hacer este trabajo donde se integren todos los contenidos de todas las materias. Yo te voy a decir y te voy a ir guiando qué parte de la materia será necesario que se vea, ¿sí?, implícitamente en ese trabajo, y estamos integrando, ¿sí? Entonces, yo creo que sí tendríamos ya que empezar a estar claros en este sentido, porque igual yo cuando diga un estudio de caso diga, no, a ver, no, es una propuesta. Si el colegiado dice, nos vamos sobre el video, nos vamos sobre el estudio, eso ya es cosa del colegiado, ¿sí? No es el trabajo final de la materia. Muchas gracias. Yo nada más remitir al acuerdo. En el acuerdo, en el 1.15, ahí está la descripción de lo que es y tal cual dice, evidencia o proyecto integrador. Entonces creo que nada más si nos remitimos como a la definición que ahí está establecida, y bueno, a esa sí es normativa, eso nos puede ayudar a clarificar entre uno y otro. Gracias. Sí, buen día. Abonando un poquito a lo que nos comentaba el maestro, en este trabajo veo muy general la descripción de la evidencia integradora. Sí me queda claro también que no vamos a incorporar contenidos, ¿no?, pero tiene que haber una correlación entre contenidos, entre propósitos del curso, en cómo abona al perfil de egreso, tiene que haber esa congruencia, ¿no? Pero en este caso muy específico, si lo gusta poner en pantalla, sobre evidencia integradora, sí sugiero incluir rasgos específicos. Eso así como está lo podemos fusilar lo de matemáticas y lo ponemos como tal, ¿eh?, así, idéntico, y lo podemos hacer todos igual, ¿sí?, porque no es específico, ¿sí? ¿Quiere? Bueno, a mí me ocupan principalmente dos cosas. Si nos vamos al anexo 8, ahí nos evidencian la intencionalidad de este curso. Página, déjenme leer dónde estoy. Ahorita les digo, espérenme, antes de que se me vaya la idea. Voy a permitir, está en la página 43, gracias. Voy a permitirme leer la intencionalidad que se propone del acuerdo 8. Del anexo 8, perdón. La intencionalidad es que el estudiante normalista se acerque a los contextos de las instituciones donde se lleva a cabo la educación especial y pueda, desde su experiencia, identificar las diferencias de cada, y que ahí dice contexto en vez de contexto, ¿verdad? Y digo, un error que cambia para siempre esta redacción. Bueno, de cada contexto. Caracterizar la educación especial con los referentes teóricos de los cursos del semestre. Estoy entendiendo que específicamente a partir de toda esta instrumentación de corte investigativo, que es lo que nos están compartiendo, el chico, nuestro estudiante normalista, específicamente debe de tener, a
a partir de esos referentes de la experiencia, una noción específica de lo que es la educación especial. De tal manera que él pueda ir sustentando su propio bagaje de lo que es la educación especial. Y me parece también que en este sentido, precisamente, cuando nos enmarca que podamos retomar los contenidos de los otros cursos, es precisamente para ahondar en este camino. Me ocupa, les decía yo, dos cosas. Uno, ¿cómo se puede ver reflejado esta intencionalidad en el curso? Para mí, que no está. Aunque te pido, por favor, si le pones en la unidad 2, en los contenidos. Ay, ya no, entonces ¿en qué unidad, perdón, está lo de USAER? Ahí está. Que aquí está, formas de gestión y de organización institucional, y que es como el único apartado que yo podría evidenciar, así explícitamente, lo de educación especial. Y esa parte es la que me ocupa. Primero tenía como la misma duda de María Elena, ya cuando lo comparten podría entender. Pero estamos hablando, insisto, de un chico del segundo semestre. Yo no sé, en verdad, así honestamente, yo no sé si yo fuera estudiante de este curso, con mi poca experiencia, porque recién salí del bachillerato, es mi primer año en la normal, si yo pueda hacer como estas cosas, voy a decirlo así, tan exquisitas de la investigación. No sé, ahorita me acerqué a Lila y digo, uy, mi corazón está temblando. O sea, para mí que es excelente, pero no sé si para el séptimo o el octavo, cuando ya el chico pueda tener realmente, ok, no sé, esta cuestión misma, insisto, lo que decía elegantemente María Elena, maestro, cuando ya me lo explico ya entiendo qué es la gestión. Ay, pues sí, tatanca, yo también ya lo entendí así, pero hasta que necesité como la traducción o la interpretación. Recordémonos que no todos tenemos, digo, desafortunadamente su amplia expertise en los procesos de investigación. Y si a mí me toca dar este curso, en verdad que yo empiezo a padecer para tener primero yo los referentes y después poder compartírselos a los demás. Oigan, vamos a decir, hola, ¿cómo estás? Pero ya lo dije, hola, ¿cómo estás? Pero las posiciones y esta parte, en verdad, a mí me espanta. Porque entonces, ¿qué perfil de ingreso debemos de tener de nuestros estudiantes para la licenciatura? Y después, en sus propósitos, precisamente está. Yo estoy tensionado. Que generen las tensiones en su desarrollo. Yo leí esto y me puse tenso. Sí, el tenso soy yo. Entonces, no sé, a lo que voy es en esta parte, si realmente en esta etapa formativa, que todavía es de inmersión, nosotros como licenciatura hemos dado todos los insumos o los elementos como para que los chicos puedan hacer este proceso. Ese es uno, ¿no? Que se me hace que es muy, muy exquisito para la investigación. Y el otro se me hace que no evidenciamos, y digo, aquí yo no puedo decir así como que no evidencian, ¿verdad? Porque estamos todos en esta construcción. No evidenciamos específicamente lo de la educación especial. Esos serían como mis dos planteamientos. No, al contrario, miren, muy enriquecedores todos sus comentarios. Nada más a lo mejor me hace falta comentarles que esto que les estoy presentando aquí es algo sintético, porque si les presento todo el programa, pues nos llevaríamos aquí a lo mejor una hora. En la presentación del curso, en el desarrollo de la metodología, como que estas cosas se van aterrizando. De cualquier forma, sí entiendo que palabras como tensiones en lugar de problemáticas a veces nos puedan generar ruido, que de hecho es uno de los comentarios que también nos hicieron en el curso de primer semestre de observación. Decían, es que se oye muy elevado, pero lo importante es que nosotros justamente como maestros les podamos dar
herramientas a los muchachos para que se vayan haciendo de un lenguaje profesional, para que vayan entendiendo y también tengamos la habilidad de ponerlos a reflexionar, a comprender esa situación compleja que en efecto no es nada sencillo lo de la práctica. Tal vez en los primeros momentos sea de forma incipiente que lo hagan, porque en efecto los muchachos pues vienen de bachillerato y no han estado en un proceso como este, ¿no? Ya más formal. Pero les puedo adelantar y compartir como experiencia de lo que llevamos en el desarrollo de este semestre de primer grado, que aunque parecía un curso denso o el lenguaje denso en primer grado, los jóvenes han hecho unas observaciones y unas participaciones muy interesantes y sí han estado apoyados por cuestiones de investigación. Tal vez sus instrumentos todavía no son tan perfectos, pueden ir, creo que desarrollando y afinando más cada vez su visión, pueden ir determinando temas, decía el maestro, pero si ustedes se fijan, el mismo nombre del curso ya te va definiendo las prácticas y los contextos. En efecto, dice cada contexto, porque obviamente los grupos se dividen y a unos chicos les tocará ir a una escuela, a otros a otra, y luego cuando vienen al aula conjuntan y se puede ver las diferencias. No, mi escuela sí estaba limpia, perfecta, pero había otros problemas. No, la mía tenía unas carencias muy fuertes. Entonces, de verdad es un trabajo muy enriquecedor. Aquí está así de forma muy general, porque faltan, el curso tiene pues desde la introducción, la presentación, todos los otros apartados, pero de cualquier forma también yo sí tomo, por ejemplo, ahí después de economía, entre paréntesis, gestión escolar, ¿no? Por ejemplo, y así nos va ayudando a que queden cosas más claras también con la visión de ustedes. Antes de darle la palabra a la maestra María Elena, este espacio es interesante porque precisamente el diálogo, primero entre nosotros, para poder entender, para poder comprender lo que aquí curricularmente se está planteando, es interesante. Si regresa, por favor, doctora Liliana, a lo que es el propósito general, ojo, fase de inmersión. En materia curricular, una forma de apropiación del saber es a través de la teoría, lo que ya existe en el espacio, lo que ya en la literatura nos ha proporcionado. La revisión de la misma nos permite ir entendiendo teóricamente lo que han investigado otros autores. A diferencia de ese proceso, lo que estamos diciendo es construir saberes y conocimientos pedagógicos. La forma de apropiación es a partir de la experiencia, del contexto, pero no es la única, porque nos quedaríamos en un empirismo. Tendremos entonces que confrontar la teoría para hacer una revisión de esta realidad, pero confrontado con la teoría. Y en ese sentido, la apropiación de saberes cambia la dinámica de apropiación. Segundo, la investigación educativa está plasmada y está concretada no precisamente bajo un paradigma o bajo un diseño específico. No se está diciendo etnografía, no se está diciendo investigación-acción, no se está diciendo fenomenología, hermenéutica, no, porque esta es una cuestión propia de cada docente. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, lo que sí estamos diciendo es que la instrumentalización de la práctica, para el análisis de esa práctica, hay que diseñar o hay que orientar a los estudiantes en el diseño de instrumentos, que son la parte medular de la evidencia de la unidad 1 y 2. ¿Sí se va entendiendo esta lógica? Y segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caracterizar los contextos, vamos a empezar a analizar, a entender y a comprender el contexto en donde él está inmerso. Y en ese sentido, vamos a explicarlo desde lo que observamos y desde lo que confrontamos desde la teoría. De tal forma que hace ratos inició la doctora Pilar con esto. Hay una visualización horizontal en materia curricular del trayecto
Y en ese sentido, en esta primera fase de inmersión, implica entonces el poder analizar estos contextos, analizar estas prácticas, de tal forma que nos permita entonces hacer esta caracterización. De ahí que en este semestre se enfatiza, y lo dijo claramente, inicial y preescolar. Segundo, analizar la práctica puede ser incluso que dé cabida a lo que acertadamente mencionó la compañera. Probablemente en esta observación identifiqué un caso, y este caso que está presente en este grupo que me asignaron, llame mi atención y entonces empiece a identificar la práctica en la atención que brinda el docente hacia este caso. Analizo esta práctica, analizo el contexto. Y en ese sentido, en materia de investigación, las evidencias entonces nos van dando la instrumentalización para que el estudiante presente evidencias parciales que corresponden a un 25% en la primera unidad, en donde hablamos de instrumentos. Y si le pone por favor, maestra Liliana, en donde están las evidencias, ahí en la primera, entonces hablamos de instrumentos y hablamos de narrativa. ¿Por qué? Porque no nos estamos desligando del primer semestre, que fue el relato pedagógico y que coincide con otros cursos. De tal forma entonces que la segunda fase, estos instrumentos, el estudiante tendrá que seguir reestructurándolas, tendrá que ir a partir del contexto en donde ya está inmerso, visualizando qué otros aspectos puede considerar para una segunda fase. Y nuevamente hablamos del análisis y la presentación de la misma a través de narrativa. Y este 50% me da elementos para pensar como curso. Cuidado, Pedro, como curso, no como proyecto integrador. Si es una visualización institucional y desde la academia creen pertinente trabajar ya sea un relato o un ensayo, entonces tendrán que determinar la estrategia, la dinámica, la organización para la concreción de esta evidencia integradora, y que probablemente se va a concretar a través de un proyecto integrador. Y en ese sentido pasamos a otra fase, traspasamos lo que curricularmente planteamos en el curso. Por eso se plantean como propuestas, ¿no? En ese sentido creo que, y nada más cierro esta parte que acertadamente los dos compañeros, tanto el maestro Reinaldo como el compañero Héctor, mencionaron. En donde está la segunda unidad, doctora Pilar, por favor, ahí, ojo, no es algo que el doctor Leiva ha manifestado, es que no vamos a formar investigadores, lo ha dicho en varias ocasiones, pero nos guste o no, tenemos que darles herramientas, fundamentos y una serie de, todo un bagaje que le permita entender y poder hacer el análisis, problematizar. Van a encontrar ustedes una gran cantidad de artículos sobre qué es problematizar, qué implica la problematización y qué nos va a dar cabida o nos va a generar la problematización. Y Rey dijo algo muy interesante, quizás aquí vamos a identificar un objeto de estudio, pero bajo un proceder metodológico que dio nacimiento a un objeto específico. Y este objeto específico puede ser un objeto de investigación que dé cabida a un ensayo. Y en ese sentido, si fuese el ensayo la evidencia integradora del semestre, que debe estar estructurado bajo un proyecto integrador, necesitamos entonces decir cómo, si ese ensayo va a ser la evidencia integradora, qué es lo que por un lado va a aportar cada curso en este punto específico, y sobre todo los procesos que se van a seguir. Y lo que decía hace rato la doctora Pilar, para este curso nosotros hablamos de una rúbrica, y entonces tendríamos que decir bajo el proyecto integrador qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, pero procesualmente, porque es la parte medular, no la cuestión sumativa. Entonces vayamos, porque lo que dijeron ellos, la acción de problematizar, entonces implicaría que yo, maestro, tengo que leer. No soy investigador, no, aquí no necesitamos precisamente que seas investigador, pero que sí
accedas a la problematización, sepas que es una problematización y sepas qué es lo que te va a arrojar la problematización. Un objeto de estudio que no fue inventado, sino bajo un proceder metodológico me dio cabida a un objeto o una situación problemática, dependiendo del lenguaje, por eso habla de tensiones. Esa es tan solo parte del lenguaje, pero si yo me voy al campo de la investigación, probablemente lo encuentre como situación problemática, objeto de estudio, objeto de investigación. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es interesante de esta parte. Les digo que este diálogo es tan rico, como mencionaba el doctor Roberto, que estemos juntos, que podamos aportar, porque luego hay cosas que sí quedan como muy general. Y sé que podríamos llevarnos a lo mejor 1 hora o 2 horas analizando solo este curso, pero me dicen, bueno, están los otros cursos. Solo así de forma muy breve quiero hacer otra aclaración. Ahí dice prácticas, bueno, son observaciones en este semestre, pero además dice preferentemente en USAER, UDI, OCAM, en preescolar e inicial. Pero esa palabra preferentemente, espero que a todos nos quede muy claro, porque sabemos que a lo mejor no hay tantos grupos de preescolar como quisiéramos, o hay estados donde la educación inicial pues todavía no está tan desarrollada. De cualquier forma, ustedes saben que en español y matemáticas en el siguiente semestre van a ver cómo se aprende en primaria, cómo se da en secundaria. Entonces, si en algún momento un maestro dice, pues sí, mando 10 muchachos a preescolar, pero otros 10 no me caben porque el universo no me da, pues los mando a primaria y no pasa nada, ¿sí? Y mando 8, no sé, 5 a secundaria. De todas maneras, estos procesos que están viendo los muchachos tienen continuidad y esas observaciones pues les sirven ver cómo es la diferencia y después en el grupo contrastar el trabajo con niños pequeños, el trabajo con las necesidades a lo mejor de adolescentes. Si ponemos preferentemente es solamente por coincidir con los cursos que en este momento llevan ellos de español y matemáticas, pero bueno, la cuestión es realmente que van a apreciar todo lo que es educación especial, que poco a poco cada semestre les dé elementos, sí, para entender más la educación especial y sobre todo para entender su papel como maestro de educación especial. Voy a ser muy concreta y lo que quiero expresar es pensar en voz alta y hacer una propuesta y no para este momento. Si justamente el curso de práctica es el centro y el eje de todos los cursos, entonces me parece que al momento de elaborarse tendría que alimentarse también de las perspectivas de todos los cursos. Yo me estoy imaginando cuando llego a la escuela y en la academia, antes de irse a la práctica, nos sentamos los de la academia y entonces yo le digo al de matemáticas, oye, tú de tu curso, ¿qué vas a solicitar para lo que van a ir los muchachos? ¿Y tú del tuyo qué? Y entonces llegamos a ciertos acuerdos que nos permite como establecer, no duplicar, tener un objetivo común y que cuando vayan los muchachos lleven ese propósito específico de recuperación de algo. Traer ese ejemplo que ahorita me viene a la mente de una academia ahí en la escuela, lo pongo en la mesa para que en el siguiente semestre, me queda claro que no es el momento, estamos cerrando segundo semestre, elaboración de cursos, pero que en el siguiente semestre pudiéramos tener esa posibilidad de cuando ya tenemos la estructura planteada del curso de manera general, cada curso, tengamos una sesión donde a ese equipo de expertos, porque también hay que reconocerles que es un equipo de expertos quien está elaborando, ¿sí? Tienen toda atrás el bagaje, ¿sí? Teórico, metodológico. Bueno, ese equipo de expertos así nos escuchen también como, oye, mira, desde nuestro curso estamos planteando como por aquí, y es por aquí, y es por aquí, y entonces encontrar, porque además finalmente el punto de coincidencia van a ser los perfiles de desempeño, ¿no? Que ahí nos unen a todos, y de tal manera que esto se genere en un ir y venir, y que no lleguemos a un tercer semestre donde ustedes nos tengan que venir a vender el curso a quienes somos los que los estamos generando. No tendríamos que venderlo, todos tendríamos que estárselos vendiendo allá, pero no este equipo venírselo a vender a este equipo, ¿sí? Este equipo ya lo tuvo que haber comprado
Y cuando va a la normal, yo voy y les vendo los cursos, porque yo fui parte del equipo. Y como bien decías, maestro, esto es de todos, o sea, no es el equipo, esto es de todos. Entonces, mi propuesta sería que en la próxima, para la elaboración del siguiente, demos ese espacio a que estos expertos escuchen esta parte de los equipos, de los equipos y su objetivo, su evidencia, lo que se está presentando, para que ellos vengan entonces también como a conjuntar. Es una gran tarea la que van a hacer y la que están haciendo, pero eso nos permite ya estar articulando. Eso lo dejo en la mesa y queda como propuesta. Gracias. Gracias. Miren, quería proponer que, como a lo mejor estamos viendo en las exposiciones algunas situaciones que los equipos podemos mejorar, y justo para eso estamos, hacer un pequeño formulario y yo se los envío ahí al chat. Entonces, si tenemos alguna observación que le ayude al equipo de aquí a pasado mañana, que tenemos que entregarlos ya terminados, que a lo mejor vimos que dice UDEI, USAER, no sé qué, y nosotros pensamos, bueno, puede quedar mejor servicios escolarizados de apoyo y, ¿cómo se llaman los otros? Se me olvidó, pero o de otro tipo, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer ahí la observación, y para hacer nada más unas 3 participaciones entre equipo y equipo, para que no nos alarguemos tanto y puedan pasar. Y la otra propuesta es, aparte del formulario, que los equipos que tienen segunda parte, como es el caso de comunicación, el desarrollo de la comunicación, pudieran comentarnos de una vez cómo van en el de tercero, para ver esa secuencia, ¿no? Y entonces, y matemáticas igual, si tiene algo que comentarnos de tercero, seguimos. Bien, muchísimas gracias y un aplauso para nuestros compañeros. No, gracias, al contrario. Yo nada más comentarles, miren, todos lo hemos vivido, cuando trabajamos en línea, este diálogo tan rico no es posible. Por eso tal vez sí es cierto, a veces puedan quedar algunas visiones pues muy a lo del equipo, ¿no? A lo que el equipo piensa. Pero ahorita podemos estar concentrados, podemos tener esa interacción, por eso es importante, que tengamos otra reunión presencial, que haya varias reuniones presenciales donde nos concentramos, nos conocemos, nos escuchamos, vemos la perspectiva del otro. 2, si ustedes recuerdan, todos los cursos tienen con qué perfil o qué perfil se solicita para dar este curso, y yo comentaba con el maestro Miguel que nos tenemos pues confianza. Digo, es que además de verdad este curso sí necesita a alguien que realmente conozca lo que es la práctica en educación especial, porque a veces, como no hay muchos maestros en nuestras escuelas, pues ya el que queda o el que acepta o quien sea que dé el curso, y es donde también creo que a esta licenciatura hace falta que desde México se nos fortalezca con más plazas, con más tiempos. Puede parecer una cuestión laboral o política, pero que de verdad va de la mano con el trabajo que se quiere que aquí se haga. Bueno, gracias, compañeros. Pues buenos días.